Tenga compasión del inconverso. No envidies la aparente prosperidad del inconverso. Tengamos compasión y hablemosles de Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos aprendiendo con esta serie de Isaías. Les saluda Javier Carrá. Esto es Veamos a Jesús. 2 capítulos diarios de la Biblia, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca leer Isaías 15 y 16. Si usted ya lo leyó antes de ver este video, va a entenderlo mejor. Si tiene frente a usted la Biblia, mientras vemos el video, le va a dar un mejor provecho. Creemos que toda la Biblia nos habla de Jesús. En cada capítulo de la Biblia aparece Cristo anunciado, profetizado, simbolizado. Así que, sin más, veamos a Jesús en Isaías 15 y 16. Bueno, estos 2 capítulos contienen una profecía del gran juicio que iba a venir de parte de Dios sobre Moab. Estos moabitas eran enemigos de Israel, enemigos del pueblo de Dios, eran vecinos, en realidad ellos eran descendientes de Lot. Hubo un momento que Lot tuvo una relación incestuosa con su hija mayor y de ahí viene este Moab. Los moabitas fueron hostiles siempre contra el pueblo de Dios, no los dejaban pasar por sus territorios, los atacaron, los quisieron maldecir. Un rey famoso, muy malvado, llamado Balac, los quiso maldecir y el Señor convirtió esa maldición en bendición. Mire lo que el Espíritu le está diciendo: cualquier maldición de este mundo o de Satanás, Cristo convierte la maldición en bendición. No hay maldición sobre tu vida y sobre el creyente, porque Cristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Pero los moabitas eran muy hostiles, desviaron al pueblo de Dios en pos de otros dioses, provocaron a ira al Señor, hicieron que viniera castigo sobre el pueblo de Dios. Otro dato importante de los moabitas es que eran muy prósperos. Económicamente ellos estaban confiados, eran soberbios por sus terrenos, por sus ganados, por su riqueza, su agricultura. Pero mire cómo dice la palabra que iba a venir un gran juicio sobre ellos. El Señor iba a levantar el ejército asirio, que viniera sobre ellos el juicio por cuanto ellos no se habían querido arrepentir. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, mire del 1 al 3. Vamos al 15:1. Isaías 15:1, lea conmigo. Dice: profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab. Son ciudades reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Oiga los nombres de estos ídolos. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza será rapada y toda barba rasurada. Mira el 3, se ceñirán de cilicio, esto es luto, en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Iba a venir mortandad, iba a venir destrucción. Hay un momento aquí que hasta se anuncia el plazo en años para que viniera esa destrucción. Es que las profecías de la Biblia son sobrenaturales, hermano. Era realmente algo preciso y exacto que anunciaba que se iba a levantar el ejército asirio, iba a venir sobre ellos por toda su maldad, sin arrepentimiento. Vamos al versículo 7. Ahí se ve, hermano, que eran muy bendecidos, digámoslo así, muy prósperos y muy soberbios. Dice el 7: por tanto, las riquezas que había adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaín su alarido y hasta Berelim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré, mire, es un juicio divino, yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Los que escapen de la guerra y de la invasión, todavía iban a venir bestias salvajes y se los iban a comer, iba a haber gran mortandad. Eso deja claro que era un juicio de parte de Dios. ¿Por qué vino ese juicio? Bueno, vino por su gran soberbia y su orgullo. Yo quiero hacer una pausa para enfatizar eso. Toda persona hoy en día inconversa es igual a los moabitas. Tal vez está en su orgullo, en su dureza, en su obstinación, en su soberbia, en su dureza de corazón. Tal vez los vemos con mucho dinero, con aparente prosperidad, con riqueza, pero mire, no los envidie. La verdad es que viene un juicio inminente sobre el inconverso. Tengamos compasión del inconverso, hablándole de Jesús, orando por ellos, invitando a la iglesia. No podemos callar las buenas noticias de Cristo, porque mire, era por su orgullo que iba a venir este juicio. Mire el 16:6, léalo conmigo rápidamente. Dice: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Ahí en el versículo 16:10 dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará el vino en los lagares el pisador. Ha hecho cesar el grito del lagareno. Ahora, mire qué impresionante que el profeta hasta anuncia el plazo de 3 años. Versículo 14, lea conmigo 16:14. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida
la gloria de Moab, con toda su gran multitud. Los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Anuncia que en 3 años va a comenzar esa destrucción y que van a haber sobrevivientes. O sea, no iba a ser destruida de un solo, sino que iba a ser un proceso poco a poco, pero iban a quedar muy débiles hasta que llegaran a desaparecer. Y así se cumplió. A los 3 años comenzó el imperio asirio a invadir, incluyendo Moab y otros muchos lugares. Y se cumplió este juicio. Ahora, ¿a dónde aparece Cristo? Aquí en Isaías 15 y 16, porque eso es lo más importante, es lo que nos va a edificar. Ver la misericordia del Señor, ver cómo el Señor extendía sus manos y le decía a Moab que se arrepintiera. Mire por favor el 16:4, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Así estaba diciendo el Señor, le llama suyos a los desterrados de Moab, moren contigo. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. Estaba anunciando que los mismos asirios iban a terminar siendo derrotados, pero dice el 5, y se dispondrá, oiga esto, el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Ahí está el trono de la gracia, el trono de Jesús, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. En Jesús tenemos un rey sentado sobre el trono eterno de David, el descendiente de David, es un trono de misericordia, o sea, un trono de gracia. Y mire, el Señor nos justifica. Dice que Él apresura la justicia, nos trae la justicia y Él juzga rectamente como ese príncipe de paz. Veamos a Jesús como el que nos salva del juicio venidero. Ahora, los moabitas rechazaron esa invitación porque después continúa diciendo que grande es su soberbia, su arrogancia y su altivez. ¿Quiénes son los que no reciben salvación en Cristo? Los que permanecen en su dureza de corazón, en su autosuficiencia, en su soberbia. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, los que se acercan a ese trono de la gracia. De hecho, hermano, Jesús tiene sangre moabita. Yo no sé si usted sabía que el linaje de Jesús incluye una moabita famosa llamada Ruth. Ruth, que se casó con Booz, tuvieron a Obed. Obed tuvo a Isaí, que fue el papá del rey David. Así que en el linaje de Cristo hay sangre moabita, para que usted vea que Jesús estaba dispuesto a salvar a los moabitas, ofreciéndoles acercarse a ese trono de gracia, pero ellos lo rechazaron. ¿Cómo aplicamos la palabra de Isaías 15 y 16? Número 1, no confíes en las riquezas, confía solamente en Cristo Jesús. Mire, dice la Biblia que las riquezas son inciertas. Hoy las tenés y mañana no. Hoy estás arriba y mañana lo puedes perder todo. Pon tu confianza, dice el Nuevo Testamento, en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos. Las riquezas y la abundancia no son pecado cuando son añadidas por el Dios de los cielos y Él tiene el primer lugar en nuestro corazón. Cuando has puesto tu confianza en ese Rey de misericordia, cuando Cristo está en el trono de tu vida y Él es tu Salvador y Él es tu Señor, entonces las cosas materiales van a ser de bendición. De lo contrario, tu fe tiene que estar puesta únicamente en Cristo, porque las riquezas son una ilusión, son inciertas, son pasajeras. Miren, no envidie. Si usted ya es cristiano, no envidie la prosperidad de Moab, la prosperidad de este mundo. Tarde o temprano viene juicio sobre ellos. Mejor tengamos misericordia. Agradezcámosle al Señor que nos ha dado lo principal. Si usted tal vez no tiene la abundancia que quisiera, pero ya tienes lo principal, ya eres salvo del juicio venidero. Recuerde que hay un plazo establecido para que venga ese juicio. Y usted y yo ya tenemos salvación, ya tenemos lo principal. Y todo lo demás nos va a ser añadido. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, tú eres mi porción, decía el salmista. Y número 2, ore por los inconversos. Tenga compasión de los inconversos. Abramos los ojos a la realidad que hay un juicio inminente. El día de Jehová, el día de la ira, viene sobre ellos, viene sobre Babilonia, viene sobre Moab, viene sobre todo el mundo incrédulo, los que no han puesto su fe en Jesús, los que están perdidos en las tinieblas de otras religiones o de sus propias obras o de su propio dinero, de sus conectes, de su poder humano. Si no están en Cristo, viene juicio, viene la ira de Dios. Testifique, hable de Jesús, envíeles estos videos diarios. Ay, pastor, es que yo siento que voy a caer mal, pero es lo más amoroso que puedes hacer, decirle la verdad en amor a la gente. Viene juicio y necesitamos a Cristo. No dejes de invitar a tu congregación o invítalos a tu célula si tienes una célula en casa. Evangeliza, comparte las buenas nuevas de Jesús, porque el juicio de Dios es real y tarde o temprano llegará, pero en Cristo Jesús tenemos salvación.